infraestructura vial. ¿Cómo haremos posible que la ciudad ruede en ese sentido? Lunes 22 de febrero desde las 8 de la noche en directo por Telemedellín. Aquí te ves. Muy buenas noches, estamos muy contentos de que ustedes nos permitan llegar a sus casas gracias a la señal de Telemedellín con otro programa más de Frente, programa institucional del Consejo de la Ciudad que busca justamente eso, sacar del recinto de sesiones los temas que son tratados allí y poderlos debatir con ustedes en sus hogares. Lo que hoy queremos plantearles es el tema de la movilidad, un tema que nos preocupa a todos nosotros y que de alguna manera siempre nos ha venido afectando en una o en otra medida. Primero les voy a presentar a los invitados del día de hoy, que es un set de lujo, para que nos ayuden a entender con la señal de Telemedellín, como les digo, de qué se trata, para dónde va la movilidad en la ciudad de Medellín. Aura Marlene Arcila Giraldo es concejal por el Partido Liberal en su cuarto periodo. Especialista en políticas públicas y legislación tributaria, la concejal es profesional en contaduría pública. Además de integrar el Consejo de Medellín, es presidenta de la Conciliatura de la Universidad de Medellín. Daniel Carvalho Mejía es concejal en su primer periodo por el movimiento Creemos. El corporado es ingeniero civil y urbanista especialista en ciudades sostenibles. Antes de integrar el Consejo de Medellín, Daniel Carvalho integró el equipo Urban de la Universidad EAFID como coordinador. Es además barrista y apasionado por las bicicletas. Juan Esteban Martínez Ruiz es secretario de Movilidad de Medellín. Es ingeniero civil de la Universidad EAFID, especialista en gestión y procesos urbanos, en economía y en vías y transportes. El secretario Martínez Ruiz se ha desempeñado en el sector público como subdirector de movilidad del área metropolitana y ha liderado el proyecto de reorganización de transporte público metropolitano, entre otros. Concejal Aura Marlene, bienvenida pues a este programa y señores, bienvenidos. Cuando uno ve los microperfiles que acabamos de hacer de ustedes, uno descubre que son urbanistas en ciudades sostenibles, especialistas en gestión de procesos urbanos, vías y transporte. Es decir, la academia se viene preocupando por formar especialistas en este tema, que es asunto fundamental en el desarrollo y en la planificación de la ciudad de Medellín. Concejal Carvalho, buenas noches. Buenas noches, Alfredo, buenas noches a todos y un saludo a todos los espectadores. Efectivamente, este tipo de temas requieren una visión técnica y a mí me alegra estar rodeado de gente capaz y conocedora de esto. La doctora Aura Marlene, decíamos ahí, lleva 4 periodos. Siempre se ha caracterizado por ser una voz muy respetada dentro del hemiciclo donde se sientan los concejales en sus curules dentro del consejo, en los temas que tienen que ver con el asunto financiero, presupuestal, pero también ustedes la van a ver con la propiedad con que maneja el tema de la movilidad, que justamente la semana pasada tuvo citación en este campo. Doctora Aura Marlene, bienvenida. Sí, muy buenas noches, un saludo muy especial, doctor Juan Esteban. Muchas gracias. Daniel, compañero del Consejo de Medellín y Alfredo. Sí, de verdad que con la experiencia que logramos alcanzar a través del estudio del Plan de Ordenamiento Territorial, de la cual fui coordinadora, pues tuve oportunidad de ver de tener el alcance de muchos temas, de escuchar los foros, de escuchar expertos, de estudiar directamente el tema y tuvimos esa gran oportunidad, aunque suene repetitivo, que siempre me sentiré orgullosa de ella, porque tener la oportunidad de trazar el plan de Medellín
en lo que respecta, en lo que tiene que ver con todos los aspectos geoespaciales y trazar criterios en lo que tiene que ver con la movilidad hasta el año 2027, realmente es un privilegio. Y como decían ustedes en el año 2014, que cada sección o cada tema específico dentro del POT se convertía pues casi que en un posgrado, porque llevaban especialistas venidos de las universidades para hablar de ese tema, ¿no? Indudablemente el POT trata muchísimos temas, es un tema interdisciplinario y como usted recordaba, en la plenaria del Consejo decíamos que estábamos haciendo una maestría en ese aspecto, pero realmente uno alcanza a conocer de todos los temas, no a ser especialista tampoco en cada uno de los temas que se tocan en el plan de ordenamiento territorial. Secretario, buenas noches a usted también. Juan Esteban Martínez, ahí lo estamos estrenando, aunque ya lo estamos estrenando como secretario, pero realmente ya lo conocíamos muy bien de la administración pasada, venía como subdirector del área metropolitana por su hoja de vida, pero también por su gran impulso, digamos, a este tema de las bicicletas, un asunto fundamental dentro de ese plan de desarrollo que plantea el alcalde Federico Gutiérrez, que tiene un apellido muy que marca mucho el derrotero, cuando en la cuarta dimensión o cuarta línea, para que la gente más o menos se vaya ubicando entre las dos cosas que se están utilizando, la palabra dimensión o línea, dice desarrollo de movilidad sostenible. Ese apellido marca definitivamente el rumbo. Buenas noches y bienvenido. Alfredo, buenas noches concejala, buenas noches concejal. Es muy rico estos espacios para compartir con todos los televidentes y con todas las personas que nos escuchan, porque alcanza uno como a explicar y a hacerle entender a todas las personas en qué consiste la movilidad, cuáles son las dificultades, cuáles son todos los retos que se viven día a día en las calles, en el transporte público, y esa configuración de Alfredo de todos esos modos de transporte cuando se juntan y la gente puede montarse en uno o en otro, es lo que nosotros queremos llamar de alguna manera transporte sostenible, accesible, que sea no solamente para las personas en situación de discapacidad, sino también para que las personas de todos los estratos puedan acceder a él de una manera económica, segura. Y miren ustedes, nos venimos para un sitio que creemos que es esencial en ese debate. Es el puente de la 4 Sur que ustedes ven al fondo, donde se están haciendo algunas obras de ajuste, digamos, en la luminaria. No está tan esplendoroso como es habitual, pero sin embargo nos sirve de referente y de fondo, porque también ven el metro de Medellín, también ven estas vías rápidas, digamos, que están en torno al río, digo rápidas, con toda la ilusión de que ello sea así, y realmente vemos casi que el devenir constantemente pues, de estos vehículos. El puente de la 4 Sur, recordemos que inicialmente valió 83.000 millones de pesos, terminó valiendo 200.000 y ahora se están pidiendo unos recursos adicionales para poder hacer obras de urbanismo complementarias. Y esa es una obra que muchos decían en su momento se constituiría como en la solución para el suroriente de la ciudad de Medellín, desde el sector del Poblado y Guayabal, y sigue una en espera. Obras de infraestructura, sí, pero ¿cómo las obras de infraestructura entran de pronto a veces en contravía, digamos, a veces, por decirlo de alguna manera, para seguir utilizando el término de movilidad, con la necesidad de un transporte más tranquilo, más calmo, a escala humana? Yo no sé si quieren ustedes que empecemos de pronto habilitando también nuestra línea telefónica y nuestras redes, diciéndole a Andrés, saludándolo, muy buenas noches, ¿cómo van a participar los ciudadanos hoy en el programa con comentarios y preguntas? Buenas noches, Andrés. Alfredo, buenas noches a nuestros televidentes. Pueden llamarnos a través de nuestra línea telefónica 285-9593. Pueden escribirnos en el Twitter, @consejomed_tv, escribirnos a nuestra página de Facebook también, consejomed_tv. Y recuerden que pueden ver este programa mañana en repetición en nuestro canal del Consejo de Medellín. Bienvenidos. Muy bien, gracias Andrés, a usted también. Secretario, ayúdenos a, primero que todo, como de pronto a precisar unas cifras donde muchos especialistas han empezado a hablar de epidemia y una de las principales causas, digamos, de mortandad
de mortalidad, perdón. Es la 9ª, si no estoy mal, por la Organización Panamericana de Salud, y para 2030 deberá ser, calculan, la 4ª razón. Es decir, las ciudades modernas contemporáneas tienen en el tránsito, en el tráfico, en la movilidad, una de las principales causas de mortalidad. Hoy ese índice para nosotros es de cuál y qué tan preocupado está la nueva administración. Nosotros estamos muy inquietos en el sentido de que se están generando, digamos, muchas situaciones de intolerancia en las vías. Estamos, digamos, haciendo algunas veces abuso de nuestros equipos mecánicos, de las motos, de los vehículos. En cuanto a velocidad, estamos irrespetando las normas, y esto está generando de alguna manera gran accidentalidad, no solamente en la ciudad de Medellín, sino en muchas ciudades del mundo. El peatón está siendo la primera víctima en todos los países del mundo, y está ocupando el primer lugar como personas que más mueren. Lo está siguiendo ahora el motociclista, puede ser conductor o puede ser el parrillero, y ya vienen también después los conductores de vehículos privados. Entonces, estas tasas, digamos que varían mucho anualmente, pero siempre están en tendencia decreciente, pero el parque automotor y el número de autos y de motos sigue creciendo. Entonces, tenemos la necesidad, pues, de implementar una cantidad de herramientas y de tecnologías en función de garantizar una mejor seguridad vial en las ciudades. Una seguridad vial, concejal Carvalho, que no solamente tiene que ver con que tengamos el vehículo en buenas condiciones, que tengamos vías técnicamente hechas y adecuadas, sino también esa parte del autocontrol, de la cultura ciudadana, por decirlo así, y ese componente va siendo como factor determinante, decisivo, a la hora de contrarrestar todos esos efectos negativos de los que estamos hablando. Sí, Alfredo, el caso es muy preocupante. Estamos hablando de 300 personas que mueren al año, 3.000 heridos, y esto no se soluciona con infraestructura. Esto es un tema de cómo nos comportamos en la vía, cómo cada uno es responsable de la vida propia y de la de los demás. Y hoy en día no lo estamos respetando, y a mí sí me parece que como ciudad y desde la administración deberíamos ponernos metas ambiciosas al respecto, deberíamos reducir drásticamente ese grado de accidentalidad. Hay mucho de... Sí, señora. Sí, a mí me parece importante agregar que en realidad en la ciudad, y en eso somos responsables, diríamos que todos, primero la cultura ciudadana, hace falta más cultura ciudadana, pero a mí me parece que todos sabemos en la ciudad de Medellín, tanto la administración, los concejales como los ciudadanos, que uno de los mayores problemas que tenemos en la ciudad es precisamente el aumento de los motociclistas. Y no estamos haciendo nada para desestimular el uso. Al contrario, el sector privado está entregando una moto muy fácil, casi que con el subsidio de transporte. Entonces a la gente le está quedando muy fácil comprar motos, pero la ciudad no está trabajando para desestimular su uso, no solamente para desestimularlo, sino también que hay que trabajar más intensamente, invertir más en prestar un mejor servicio público para que a la gente le sea más eficiente el uso del transporte público. Eso tampoco es por decreto, eso se logra en años. Ese es un sueño que se plasmó en el Plan de Ordenamiento Territorial al 2027 y 2030, y que en estos 4 años he sostenido yo, en este gobierno, realmente se le va a dar el impulso necesario al Plan de Ordenamiento Territorial, al cambio de la pirámide de la movilidad. Y creo yo que una de las apuestas, doctor Juan Esteban, desde la Secretaría de Movilidad, es realmente tener estrategias para desestimular el uso de la motociclista. Decíamos esta semana en el recinto del Consejo, en el debate, que también al Metro de Medellín le ha faltado presentar alternativas de tipo comercial también para incentivar el uso del transporte público, por ejemplo, en las horas valle. Presentar, por ejemplo, la opción al ciudadano, a los trabajadores, de común acuerdo con los empresarios, un cambio de horario y entregar un pase anual para el uso del servicio público a manera de una libranza también con un fondo del subsidio de transporte. Tenemos que ser creativos, es difícil,
porque todos somos conscientes que si seguimos de esta forma no vamos a caber en la ciudad, no nos vamos a poder mover. Concejal Carvalho, yo sé que quiere usted hablar, pero quiero recoger un dato de lo que dice la doctora Laura Marleni. Teníamos en 2008, y esos son datos de la Secretaría de Movilidad de Medellín, 767.000 vehículos. Hoy, mejor dicho, este corte que tenemos acá, creo que es del año pasado, son 1.234.000. Es un aumento como del casi que del cuánto, a ver, 700, son como casi que el 80% más o menos. Eso tiene que modificar cualquier tipo de estrategia que se tenga en la ciudad. Sí, Alfredo, mencionas unos datos muy valiosos. De ese 1.200.000, más de la mitad son motos. Hoy en día tenemos más motos que automóviles. Y coincido con la doctora Aura Marleni en algo, y es que aquí todavía no se ha dado un debate completo sobre el tema de las motocicletas. Son muchas, cada vez hay más. Creo que hay en cierta parte una falta de corresponsabilidad por parte de los vendedores de motos. También ha faltado una falta de autoridad por parte del tránsito, porque no es posible que estemos permitiendo que la gente maneje moto sin tener los conocimientos necesarios. Pero para ir más allá del tema de la motocicleta, lo que eso nos demuestra, mira, hoy en día entran 113 carros nuevos diariamente a nuestra ciudad, son 40.000 al año. Es imposible que resolvamos todo eso haciendo más calles, más infraestructura. Es necesario, como decía la doctora, que empecemos a invertir realmente en lo más importante, y lo más importante es el transporte público. Secretario, desestimular la posibilidad de que entren más vehículos, de que entren más motos, por ejemplo, vehículos motorizados, se convierte en un asunto muy complicado, porque solamente, por ejemplo, un día sin carro, ya inmediatamente vemos a FENALCO y a los gremios y a todas las personas defendiendo sus intereses desde el punto de vista comercial. Pero la ciudad misma, como hemos dicho, pues no tiene la capacidad de absorber, a pesar de lo que digan los expertos, digamos, en el mundo automotor, de que todavía hay capacidad para comprar carros y tenerlos en la ciudad. Pareciera que la ciudad no es capaz por el atraso vial que tenemos. Lo que pasa es que ahí, Alfredo, hay varios temas que se conjugan al mismo tiempo. Sí. Primero hay que reconocer que nuestra ciudad es una de las ciudades más avanzadas en materia de transporte público. Somos la única ciudad del país con metro, integrado con Metro Plus, a una misma tarifa, integrado con el metro, los dos metrocables, y ahora vamos a ingresar el tranvía. Y adicionalmente a estos modos de transporte tenemos alrededor de 162 rutas alimentadoras que también tienen un beneficio económico cuando la gente pasa de un modo a otro. Entonces yo creo que tenemos un buen sistema integrado de transporte. Pero eso no significa que nos tenemos que quedar ahí. No, y le sumo otro, Encicla. Hoy Encicla tiene integración con la tarjeta cívica. Entonces los usuarios, digamos que ya estamos terminando de tejer la red de transporte en varios modos. Nos falta conectar el corredor de la 80, que es un proyecto del alcalde Federico Gutiérrez, de empezar el proyecto del transporte masivo de la 80 e integrarlo al metro en la línea A y en la línea B, y también integraría el Metro Plus en el sector de la 30, y ahí vamos tejiendo toda la red. Lo que pasa es que el mensaje que hay que darle a la ciudadanía es que haga un uso más racional del vehículo, ¿sí? Y cuando digo vehículo es del auto y de la moto, porque de todas maneras los vehículos hacen parte de la economía de una ciudad y de la economía de un país. Sí. Ahí se genera mucho empleo, en repuestos, en importaciones, una cantidad de cosas. Pero la invitación siempre tiene que estar enfocada a que si yo voy a usar el vehículo para algún viaje que no es eficiente, utilice otro modo de transporte y deje el carro en la casa, ¿cierto? Es así cuando se lograría realmente tener un equilibrio, porque al final de cuentas nosotros tenemos que estar hablando, Dani y ahora, de buscar un equilibrio en todos los modos de transporte para poder que las infraestructuras sean suficientes y capaces de tener y albergar a todos los vehículos en cuanto a motos, buses, carros, todo eso. Entonces no tenemos que hacer muchas infraestructuras, tenemos que ser eficientes con las infraestructuras que tenemos. Okay. Y para eso hay muchas alternativas en gestión de la demanda de tránsito y de transporte, que pues estamos en la etapa pues de empezar a implementar algunas de ellas para que a futuro
seamos más eficientes y más sostenibles. Concejal Carvalho. Sí, Alfredo, es que quería comentarle algo al secretario y como para lanzar el debate. Es que siempre hablamos de que hay que hacer un uso más racional del automóvil. Listo, pero eso no se logra, pienso yo, secretario, invitando a la gente y no se logra con un numeral en Twitter. Tenemos que hacer algo realmente al respecto. Sí, un dato sencillo. En Medellín cada automóvil lleva 1.5 personas, de 5 que le caben. Si hoy, de alguna manera, obligáramos a que cada automóvil tuviera 3 personas en lugar de 1.5, pues duplicaríamos la capacidad de la malla vial, sin construir, sin derramar una sola gota de cemento, de concreto. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que ser ambiciosos y creativos en cómo vamos a hacer para que el automóvil se use más racionalmente. Sí, y la doctora Aura también quería agregar algo. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Daniel. Nosotros en Medellín estamos hablando del transporte intermodal, porque a mí mucha gente, muchos ciudadanos me preguntan, pero ¿cómo se les ocurre, concejales, decir que en Medellín todos nos vamos a transportar en bicicleta? Yo creo que a todos nos han preguntado eso. No, acá en Medellín estamos hablando de un transporte intermodal, es decir, que muchos ciudadanos se puedan transportar en bicicleta. Estábamos hablando cuando estábamos haciendo el diagnóstico en el plan de ordenamiento territorial de que podríamos aspirar a tener en Medellín un 10% de transporte en bicicleta. No estamos hablando del 100% en bicicleta, no estamos hablando de eliminar el vehículo, estamos hablando de priorizar el peatón, de priorizar el transporte público y darle espacio también a la bicicleta. Pero estoy de acuerdo con Daniel, ¿cuándo desestimulamos el uso del vehículo? Cada vez que hagamos más eficiente el transporte público y que el transporte público llegue, ojalá, pues tenga una cobertura a todas las zonas de la ciudad. Por ejemplo, una de las zonas donde hay menos acceso del transporte público es en el Poblado. Entonces, no solo, y también en las zonas altas de la ciudad, por eso se ha hablado de propuestas de monorrieles también, en la zona nororiental, por ejemplo. Entonces, en la medida que hagamos más eficiente el transporte público, automáticamente será desestimulando el uso del vehículo, porque cuando el transporte público realmente me brinde a mí una posibilidad de llegar media hora más temprano a una cita médica, por ejemplo, yo dejaré el vehículo en la estación o en mi casa y me voy en el metro. Sí, secretario. Varias cosas. La ciudad tiene 100% de cobertura con el transporte público. El Poblado tiene muy buena cobertura del transporte público. Eso, y son buses, autobuses. El Poblado tiene unos buses modernos, o sea, no son buses limpios, Mercedes, cómodos, pero son buses modernos, con una edad de parque automotor que no supera los 6-7 años. Porque realmente hace más o menos unos 10 años teníamos una edad del parque automotor del transporte público que era alrededor de 18 años de antigüedad. Hoy podemos darnos el lujo de decir que tenemos más o menos una edad del parque automotor de 8 años de antigüedad. Ha habido una modernización del transporte público. Lo que pasa es que para que lleguemos a una ciudad sostenible no nos vamos a demorar 4 años, ni los 4 años pasados, ni estos 4 años, porque es que a la ciudad nos falta mucho. Por ejemplo, para estimular que la gente del vehículo use más el sistema integrado de transporte, no solamente es que se monten en bus, porque habrá algunos que no lo van a hacer, sino también hay que desarrollar unas infraestructuras de parqueaderos alrededor de las estaciones del metro, y eso lo plantea el plan de ordenamiento territorial. Sí. Entonces ahí hay un paso que dar todavía, que tienen que juntarse planeación, infraestructura, alianzas público-privadas, porque es que aquí el sector privado tiene mucho que trabajar también. No solamente es el sector público, la Secretaría de Movilidad del área metropolitana, el sector privado tiene una deuda con la ciudad de generar infraestructuras, de generar espacios y de ellos también entender que son parte del problema, ¿cierto? Cuando todos vamos en una congestión, cuando todos vamos en un vehículo, ¿cierto? Como lo decías ahora, Dani, que hay 1.3 personas por vehículo, esos 1.3 personas por vehículo están deteniendo la circulación de un bus que lleva 35 personas que va más atrás y de otro que lleva otras 35 personas que van más atrás. Realmente el sistema más ineficiente es el vehículo privado, ¿cierto? Pero la propuesta es igual, es dejemos o busquemos alternativas, y eso está diagnosticado hace mucho rato, para que hagamos un uso más racional del vehículo privado.
Sí, doctor Juan Esteban, no, en realidad cuando yo le hablé del transporte público estaba pensando más que todo en el metro, en el transporte masivo, porque realmente nosotros al metro de Medellín le hace falta muchas más líneas, muchas más, conexiones a todas las zonas de la ciudad. Yo sé que el metro no es el único que va a llenar toda la demanda de transporte que hay en la ciudad, pero sí le hace falta más crecimiento en los barrios de la ciudad, por ejemplo, y en el mismo poblado indudablemente, porque es muy reclamado en zonas altas también mayor acceso al metro de Medellín. Una cosa muy importante, concejal Laura Marleni, es que la ciudad siempre ha desarrollado proyectos de movilidad potentes en las zonas de más bajos recursos y se nos olvidó las zonas donde están los carros, ¿cierto? Entonces hoy por ejemplo tenemos el Metroplus del Sur detenido por es una acción popular o es un tema ahí jurídico bien complejo y nos está deteniendo la forma de estimular a la gente del poblado a que use el transporte público masivo, ¿cierto? Entonces ahí nosotros mismos nos estamos, enterrando el cuchillo. Entonces una de las principales cosas que tenemos que hacer, y por eso la importancia del corredor de transporte masivo de la 80, porque el sector de la 80 hay estratos 4, 5 y 6, ¿cierto? De alguna manera, y son ellos a los que le tenemos que ir a llevar el transporte público organizado para que ellos encuentren la disculpa, bueno, ahora sí, entonces va a usar el transporte. Exactamente, ¿cierto? Ese es el punto. John Jairo Diosa, hace rato nos está esperando, qué pena contigo, John Jairo, ¿cuál es tu inquietud, tu pregunta? Sí, muy buenas noches y voy a tratar de participar rápidamente, muy excitante el tema, de hecho la movilidad es uno de los principales problemas que tenemos en la ciudad. Sí, señor. Y escucho que todo el mundo está aportando excelentes soluciones, yo quisiera contribuir un poco. Me parece que cuando se habla de movilidad, pues se debe hablar de un tema de vías inteligentes, que de hecho nuestra ciudad no las tiene para poder aplicar también, pues digamos, tecnología y demás, que la persona que utiliza ese sistema de movilidad se sienta que estamos en un sistema justo. Yo escuchaba a uno de los panelistas, olvidé su nombre, de que aprovechar el vehículo particular en donde deberían, digamos, transportarse 4 o 5 personas, requiere también de que las vías estimulen a esos conductores a llevar 4 o 5 personas. Son vías rápidas y por ende la gente toma ese carril porque allí van 4 o 5 personas. Ese tipo de infraestructura no lo tenemos. Además, se requiere de estimular a los conductores a que por su buen comportamiento reciban premios. Todo lo que nosotros estamos observando alrededor nuestro es castigo. Entonces tenemos fotomultas, ¿me entiende? De las cosas que no se ha pensado es cómo premiar al buen conductor. Y yo creo que deberíamos también ir pensando en ese tipo de oferta a la ciudadanía. Entonces, si nosotros miramos todo desde el punto de vista inteligente, es decir, coordinar la necesidad con la solución, estaríamos verdaderamente proyectándonos hacia el futuro. Cuando uno mira, digamos, llegar al entorno de la Guacatala, eso es un embudo. Lo mismo pasa con ese hermoso puente que ustedes tienen ahí. Ese puente me da mucha pena decirlo, pero me parece que es muy bonito para el video, muy bonito para la película, pero verdaderamente no trae la solución y al poblado le trajo antes un problema. Yo, para cerrar el tema, diría que yo prefiero perder dinero a perder tiempo, y una de las cosas que más pierdo en mi ciudad es mi tiempo cuando se trata de movilidad. Es todo. Muy buenas noches. No, John Jairo, a ti muchas gracias por la información, por el comentario. Vamos a escuchar gente de la calle, gente que le preguntamos cómo se sentía frente a este asunto de la movilidad y qué le preocupaba, porque este tema, como les digo, resulta absolutamente apasionante. Oigámoslo entonces. Sin duda alguna, para mí el principal problema que hay en la movilidad de Medellín es la educación, la falta de educación de todos los ciudadanos. Vivo en un sector, digamos, complejo en temas de movilidad, que es el poblado, y la principal causa de caos es esa falta de incultura que tenemos. Bueno, en cuanto a buses, sí, todavía hay mucho bus, mucha contaminación auditiva y ambiental por ese lado. En cuanto al metro, pues hay horas pico en que faltan más vagones, porque la verdad es que se ve pues la congestión de la gente. Yo que uso la bicicleta casi todos los días, la gente por la ciclovía estorba mucho y ahí uno debe tener paciencia, pero los otros
que van a pie no tienen paciencia como la tiene uno. Dividir un poco más los espacios para las bicicletas y los peatones. Uno acá, por ejemplo, en el espacio acá como en Alpujarra, la gente utiliza mucho, que eso es un espacio separado, y los utilizan mucho, se van mezclando, eso se puede ocasionar accidentes. Falta también mucho acompañamiento por parte del tránsito en el sector de acá de Palacé, que uno va a cuestiones de 6 de la tarde, 7 de la noche, son carros estacionados sobre la vía exclusiva para ciclistas, son aspectos que deben de mejorar y generar mejores acuerdos con municipios aledaños como Envigado para interconectar todas las rutas. Bueno, la movilidad me ha afectado últimamente pues, en el sistema público de Medellín, en el caso de los trancones en las busetas, pero por la parte del metro es increíble, es muy buena. Prefiero mejor venirme en bus que en el carro particular, ¿sí? Adicional a eso, pienso que los puentes es una obra maravillosa, acá la obra que dejó el alcalde Aníbal Gaviria, pero me parece que congestionó más la ciudad, ¿no? Y aparte de eso se le suma que hicieron unas ciclorrutas volviendo más angostas las vías, ¿sí? Caso de Santa Teresita, ¿sí? Entonces eso hace también que se dificulte más la movilidad. Me parece que por ahora todas las cosas no se podían haber hecho al mismo tiempo. Esto está muy caótico, ¿no? Otra posición que yo veo clara sería que sacar los buses de la ciudad, del centro, pues, y en un futuro evitar que los carros particulares lleguen al centro de la ciudad, o al menos como con 2 o 3 pasajeros, pues, ¿no? Medellín, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Yo me comprometo con Medellín para seguir fomentando y cuidando estos lugares culturales. Medellín cuenta conmigo. Se construirá la autopista Río Magdalena 2, que conectará a Remedios con Alto de Dolores y Puerto Berrío. Con una inversión de 1.35 billones, se construirán 144 kilómetros. Todos por un nuevo país. Autoridad Nacional de Televisión. En Telemedellín, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Bueno, en este debate de ciudad propiciado por el Consejo de Medellín y gracias a la señal de Telemedellín, de lo que estamos hablando hoy es de la movilidad, ¿para dónde va? Cuando entremos a definir el plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez, Medellín cuenta con vos, hasta el 2019, tendremos que hablar de esa cuarta dimensión que habla de la movilidad sostenible. Todos estos temas de la ciudadanía, de los concejales acá, de los secretarios, del secretario y desde luego la gente en las redes. Andrés, ¿qué está diciendo la gente en torno a este tema tan apasionante? Claro que sí, Alfredo. Está muy movida nuestras redes sociales, @consejomed_tv en Twitter. La gente nos pregunta por el túnel prolongado de la calle 10 por debajo del aeropuerto La Yarrera. Nos pregunta por el pico y placa todo el día para automóviles particulares, por mayor educación para conductores de transporte público
y nos pregunta además por ciclorrutas. Ok, secretario, pues esa pregunta está bien interesante. Pico y placa, todo el mundo siempre le dice a uno, el taxista, el amigo, todo el mundo, ¿por qué no ponen pico y placa todo el día ya para empezar realmente con políticas desde la administración municipal a desestimular el uso del particular? No como decía el concejal Fabio Rivera, que cuidáramos de no estigmatizar al usuario del vehículo particular, que también tenía todo su derecho como ciudadano, ¿no? No, y la idea no es estigmatizarlo, pero las medidas de pico y placa son medidas cortoplacistas. O sea, cuando uno implementa una medida de pico y placa todo el día, nos pasa lo que le pasó a Bogotá, que con pico y placa todo el día, y es más caótico que cualquier otra ciudad del mundo. Entonces, eso lo que hace es estimular la compra de un segundo vehículo, de una segunda moto, de una tercera moto, porque eso está demostrado a nivel mundial que no son herramientas eficientes en términos de gestión de la demanda. Al contrario, yo estaría dispuesto a empezar a reducir las horas de pico y placa en el día, porque hoy tenemos muchas dificultades. Es que la movilidad no solamente es el día a día de los vehículos y las cosas, es que también tenemos muchos eventos de ciudad, hay obras en construcción, ¿cierto? Hay accidentes. Entonces hoy, por ejemplo, el pico y placa entre las 6:30 y las 7 de la mañana, como todo el mundo sale desesperado para que no lo coja el pico y placa, se nos están presentando una cantidad de accidentes en esa media horita. Y un accidente entre 6:30 y 7 de la mañana es una congestión de 1 hora en cualquier punto de la ciudad. Entonces hay que esperar desmonte parcial o paulatino, perdón. Yo estoy analizando muy bien el tema para hacerle una propuesta concreta al alcalde de empezar a reducir esas horas pico, sobre todo la de la mañana, y que la gente empiece otra vez a autorregularse, porque de acuerdo al crecimiento del parque automotor, esa tendencia o ese análisis que se quería, esa meta que se quería de que el 20% de los vehículos dejaran de circular, hoy estamos operando con un 40% de vehículos más. Entonces son medidas realmente que no son eficientes en ese aspecto. Y le hago una repregunta cortica que tiene que ver con todas esas inquietudes de la gente. Es lo que tiene que ver con la posibilidad de desestimular también o de contener al infractor vía fotodetección. ¿Se está logrando o no? La fotodetección es una herramienta tecnológica muy potente, porque estamos disminuyendo los índices de accidentalidad. Estamos haciendo que la gente respete un semáforo en rojo, que respete una cebra, ¿sí? Que no exceda los límites de velocidad. Ahora estamos evaluando en una mesa de trabajo que tuve el sábado, que trabajamos en la Secretaría, estuvimos haciendo un ejercicio muy técnico de algunas cámaras de fotodetección en la ciudad y su ubicación, si realmente están teniendo un impacto o no. Y próximamente le entregaremos a la ciudad unas respuestas muy concretas de hacer unos cambios de unas cámaras por realmente unos sitios que tenemos una accidentalidad que se está disparando por diversas razones y que está muy concentrada en unos puntos estratégicos de ciudad. Entonces yo creo que vamos a dar una buena noticia próximamente a la ciudadanía. Ok, vea, hay un video que encontramos en la búsqueda, digamos, de esta información, habla de México, pero igual cuando escuchen México, piensen en Medellín, piensen en Bogotá, piensen en cualquier ciudad colombiana. El modelo de desarrollo que estamos construyendo tiene que ver no solamente con la movilidad, sino también tiene que ver con el tipo de urbanismo, el uso del suelo, los modelos económicos de ciudad. Vamos a verlo y enseguida regresamos con los concejales y el secretario para que hablemos de esto. Este es el POT y Plan de Desarrollo en Acción. El 77% de la población en México vive en ciudades. Estas se han expandido 4 veces más que su población en los últimos 30 años. Las urbes se desarrollan con poca planeación y en ocasiones sin control alguno, generando que las personas vivan dispersas en el territorio. En las ciudades demasiado expandidas, se vuelve muy difícil implementar sistemas de transporte público eficientes y de calidad, ya que dar cobertura a tan amplias extensiones para pocas personas es demasiado costoso y motiva el uso del auto particular para desplazarse.
Esto representa enormes costos económicos que por un lado absorben los gobiernos locales, dificultando la prestación de servicios públicos como en vialidades, transporte, seguridad y alumbrado, por mencionar algunos. Por otro lado, están los costos que pagamos todos, como accidentes, contaminación ambiental y alto consumo energético. Así, las ciudades se convierten en lugares menos sostenibles, con baja calidad de vida y con una visión a futuro poco prometedora. Una herramienta para frenar el crecimiento desmedido de la mancha urbana es el desarrollo orientado al transporte. Este implica concentrar el desarrollo de vivienda, empleos y servicios alrededor de estaciones de transporte público y convertir estas zonas en áreas peatonales y ciclistas. El desarrollo orientado al transporte permite caminar y pedalear en una ciudad conectada, con transporte público eficiente y con mezcla de usos de suelo. Una ciudad densa, compacta y donde se pueda cambiar el auto por otros medios de transporte. Este tipo de desarrollo se ha implementado en diversas ciudades del mundo. En Latinoamérica tenemos como ejemplo a Curitiba, en Brasil, un caso de éxito donde la calidad de vida de sus habitantes y al mismo tiempo la economía han mejorado gracias a la implementación de estrategias de desarrollo orientado al transporte. ¿Cómo podemos implementar el desarrollo orientado al transporte en México? Transformar la política de vivienda, otorgando créditos a la vivienda cercana al transporte público de calidad. Redistribuir el presupuesto federal e invertirlo en infraestructura peatonal, ciclista y de transporte público, ya que el 75% del presupuesto federal en transporte se destina a infraestructura para los automóviles, a pesar de que la mayoría de la población no utiliza auto. Replantear la distribución del espacio, como con la reducción de áreas dedicadas al estacionamiento. Este se aprovecharía para vivienda, negocios o incluso espacios públicos. Además, si gestionamos mejor el estacionamiento que ya existe, reducimos el tráfico. El tiempo corre y las ciudades siguen en expansión. Podemos cambiar su rumbo y construir ciudades más humanas, donde vivir y realizar nuestras actividades cotidianas sea más disfrutable. ITDP, mejores calles, mejores ciudades. Pues como les digo, olvídense que hablaba de México y pensemos que está hablando de Medellín, y el debate que está haciendo el alcalde ahora objeto del Consejo de Bogotá, el alcalde Peñalosa, en el reordenamiento del POT, ni más ni menos es ese mismo asunto. Acá también ya lo habían trabajado los concejales de la ciudad de Medellín en 2006 y ratificado en 2014. Y desde el 99 incluso, pero hicimos una ciudad que se fue para las laderas. ¿Quieren opinar entonces ustedes dos sobre este video, concejal Carvalho? Adelante. Gracias, Alfredo. Sí, me toca mucho este video porque ese tema del DOT, que es el desarrollo urbano orientado al transporte público, es lo que yo considero la verdadera solución a esto. Necesitamos que la gente viva cerca del transporte público. Eso lo sabemos hace tiempo, como decía la doctora, en el POT del 99 se dijo, el 2006 se dijo, el 2014 lo acaba de ratificar. ¿Y qué ha pasado? Que no ha habido una voluntad política correcta, pienso yo. Nos seguimos gastando el dinero construyendo vías, construyendo un puente como el de la 4 Sur, que no tiene transporte público ni ciclorrutas, y estamos dejando de lado la inversión en transporte público. Yo pienso, y lo digo aquí ante el secretario y la concejala, que una de las claves del plan de desarrollo que estamos haciendo y que habla de movilidad sostenible es invertir, pero duro, claramente, en transporte público. Necesitamos carriles exclusivos de bus, necesitamos que el metro crezca, que el metro se desarrolle y que alrededor de las estaciones del metro crezca la ciudad. De lo contrario, a punta de puentes y ampliaciones viales, vamos a seguir cometiendo los mismos errores que ya hemos cometido. Concejal Laura. Sí, no, indudablemente en la ciudad de Medellín tenemos que cambiar el discurso, las autoridades, los concejales, los habitantes, en general todas las autoridades, en el sentido de seguir hablando de sistema integrado de transporte y no por un lado SITBA y por el otro lado TPM, porque digamos esa es otra de las necesidades, secretario, y es integrar que sea una reglamentación general, porque es que nos estamos acostumbrando en la ciudad de Medellín a reglamentar como hay dos autoridades de transporte, pero realmente hay una autoridad municipal, que es el alcalde de Medellín. Entonces hay una autoridad para el sistema masivo y hay una autoridad para el TPM.
Entonces creo que hay una necesidad, primero desde el discurso, seguir hablando de sistema integrado de transporte, que es intermodal. Y desde luego cuando tratamos, desde el discurso decimos que todos tenemos el objetivo del sistema integrado de transporte, pero a veces desde la reglamentación los tratamos como temas totalmente aparte, que hemos discutido eso en varias ocasiones cuando usted estaba como subdirector del área metropolitana, y esa experiencia suya es muy importante por los diagnósticos, ya se lo había dicho en una oportunidad que usted tiene de ciudad, especialmente en ese sentido, porque otro de los temas, secretario, usted que viene del área metropolitana, es actualizar las líneas de ordenamiento a nivel metropolitano, porque el problema de la movilidad no es solamente de la ciudad, el problema es local, pero la solución tiene que tener un alcance metropolitano y regional. Entonces creo que son todos aspectos que tienen que ver con el sistema integrado de transporte y con el desarrollo de las ciudades alrededor del transporte. Secretario, es muy bueno que la acotación que hace la concejala Laura Marleni. Usted viene del área metropolitana, autoridad ambiental, como se sabe, en el Valle de Aburrá. Sabaneta hoy tiene cupos nuevos de taxis. Envigado tiene un sistema semafórico distinto al nuestro que no conversa con Medellín. Están sin actualizar desde el 2006, creo. Sí, cada quien en la parcelita que tiene, digamos, en los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá, hace lo suyo. Y esta ciudad conurbada regional que vive aquí en el Valle de Aburrá no tiene desde la movilidad un ente que la logre regular, controlar y darle agilidad. Construimos vivienda, por ejemplo, decía la semana pasada, creo el fin de semana, Río Negro ya en el piso de arriba haciendo grandes licitaciones o licencias para construir vivienda. Es decir, cada quien está haciendo lo que le da la gana. Sí, incluso ahorita, Alfredo, que estábamos en la construcción del plan de desarrollo en Santa Elena, lo que la gente empieza a pedir, o a solicitar, todos estaban pidiendo más vías. Hace mucho tiempo Santa Elena era un corregimiento, o es un corregimiento que siempre se ha caracterizado por ser muy agroindustrial, productor de flores, turístico, moras, fresas, ¿cierto? Toda esa cantidad pero ahora tiene un ámbito residencial impresionante. Entonces todos los que estaban allá sentados, o la gran mayoría de los que estaban sentados en el aula de discusión, todos querían más vías, porque como llegaron ellos, se fueron de aquí a vivir allá, entonces querían más vías. Entonces es un tema muy complejo, cómo la ciudad se está desarrollando, cómo se está haciendo el control, digamos, de expansión urbana. Yo creo que hay que revisar muy bien el esquema habitacional que se está desarrollando versus el que está propuesto, porque ahí podemos estar cometiendo muchos errores que no los vamos a ver ahora, sino que los vamos a ver en el futuro. La ciudad de dormitorio, por ejemplo. Bueno, eso, Alfredo, es otra condición, que es que para uno hablar de movilidad hay que entender muy bien cómo es la configuración de la ciudad, sí, que eso impacta de manera fuerte todas las infraestructuras. ¿En qué sentido? Toda la zona de dormitorio está en el norte y la zona de trabajo está en el sur. Entonces por eso es que el metro se ve tan cargado en la hora de la mañana de norte a sur. Está supremamente cargado, mientras que a esa misma hora en sentido sur-norte todavía tenemos un 40% de capacidad en el sistema. Y lo mismo pasa con las vías y lo mismo pasa con los buses, lo que uno a veces llama en el transporte público el viaje volqueta. Sí. Salen llenos de los barrios, deja a la gente en el centro, ellos se van a trabajar y el bus se tiene que volver casi solo. Sí. Entonces aparecen otros diciendo que esos buses vacíos. No es realmente eso. Qué pena, o le aumentamos el tiempo a las personas que están viviendo en el desarrollo de Nuevo Occidente, le aumentamos el tiempo de desplazamiento, vivir por allá arriba, lejos de servicios. Pero eso es, Alfredo, por el modelo ocupacional que la ciudad de lo que estábamos hablando en el video justamente. Henry Pérez, Alfredo, señor. Qué pena, pero es culpa también de Medellín. Porque, sí, claro. Bueno, ahora es fácil criticar a Sabaneta con lo que está haciendo, pero en Medellín lo que hemos dejado suceder en Calasanz, en Altos del Rodeo, o sea, es culpa nuestra. Llenamos eso de edificios, cada apartamento con 1 o 2 carros, la misma vía veredal y sin ninguna oferta de transporte público. Absolutamente. Y estos lugares de acá en la zona plana, ahí, a punta de bodegas y talleres vacíos. Ahí es culpa nuestra. Sí. Secretario, ¿no están considerando la propuesta, por lo menos la están estudiando, de tarifa diferencial, para incentivar también las empresas a que cambien horarios?
a las empresas que contratan grandes volúmenes de trabajadores, por ejemplo, en convenios especiales con el metro o con los otros sistemas de transporte. El metro tiene tarifas diferenciales para estudiantes, para personas en situación de discapacidad, para personas adultas mayor. En el transporte público colectivo se tienen tarifas estudiantiles que los define la Secretaría de Educación. Pero por cambio de horario es lo que... Y por cambio de horario no se tiene a la fecha estipulado tarifas diferenciales en el transporte, porque eso tendría que también existir la posibilidad de que los municipios tengan capacidad de pronto de subsidio, porque en las horas valle realmente la gente que se mueve en el transporte público es mucho más poca que en las horas pico. Ok, vamos a oír a Henry Pérez del barrio Laureles. Buenas noches, Henry. Buenas noches, señor presentador. Buenas noches a todos. Una buena noche. Buenas noches, su inquietud, Buenas Henry. noches, Henry. Sí, buenas noches a todos y sobre todo a la doctora Aura Marlene. Buenas noches, habla con Henry Pérez, exedil de la Comuna 10 y vicepresidente de la Plaza Minorista. Quería aprovechar este espacio para que tocaran un temita, porque este es un tema que hay que tocar y hablar de todos los ciudadanos. No estamos hablando, digo que nos tocamos el tema de las 4 plazas que tiene la ciudad de Medellín, que son los referentes de ciudad. Estamos hablando del transporte masivo a nivel general y no tenemos en cuenta los ciudadanos que van a mercar a las plazas en el transporte masivo, que no los descargan, por ejemplo, en el caso de la Minorista, pero no pueden llevar sus mercados en el transporte para desplazarse en otra vez a su casa. Quiere decir que la persona que viene a mercar quiere economizarse a través del transporte algo que los motive para venir a las plazas, pero resulta que no los pueden llevar. Es como pensar también en el transporte masivo a nivel mundial, que nosotros copiamos esto, como tener unos vagones destinados para que también pueda la gente llevar su mercadito, una. Y para el secretario, ahí en la Plaza Minorista, en la avenida del Ferrocarril, nos quitaron una bahía que existía donde cuadraban los taxis también para llevar la gente a mercar. Y resulta que ahorita, como se organizó la vía, ya no hay la bahía. Entonces le solicito, señor secretario, que estudie la posibilidad, porque ahí tenemos una acera de más de 8 metros subutilizada por el descontrol de espacio público, que ahí están venteros ambulantes ocupando el espacio. Listo, donde Henry. se podría hacer la bahía y para que los taxis puedan cuadrar ahí y la vía pueda circular más fácil. Ok, Henry, muchísimas gracias. ¿Quiere responderle cortico a Henry, por favor? Sí, Henry, esa propuesta incluso nos la hicieron en uno de estos trabajos de construcción de plan de desarrollo, exactamente lo mismo que estás diciendo, y lo tenemos ya en análisis con la Secretaría de Infraestructura para ver cuándo se puede implementar una política ahí de parqueo otra vez de taxis. Andrés, usted también tiene en redes sociales la intervención de nuestros ciudadanos. Antes de contarles qué están diciendo nuestros ciudadanos en redes sociales, les informo que el Consejo de Medellín está invitando a toda la ciudadanía a los foros que se van a hacer los días martes, miércoles y jueves de esta semana para la discusión sobre las acciones que EPM tiene en Isagen. Pasando al tema de redes sociales, nuestros seguidores nos preguntan por la ampliación de la carrera 65 desde Bello hasta el sur de la ciudad y nuevamente nos preguntan por las ciclorrutas. ¿Cómo están el tema de las ciclorrutas con el plan de ordenamiento territorial? Ok, vamos a darle los 5 últimos minutos que nos quedan a las bicicletas. Concejal Carvalho, usted es el enamorado de la bicicleta, dijimos en la presentación, y uno de los principales promotores dentro del Consejo de este medio de movilización. Hoy tiene problemas en la continuidad de las rutas, la cantidad de personas, la inseguridad. ¿Qué problemas le ve usted realmente a la aplicación y a la implementación? Alfredo, Medellín necesita 400 kilómetros de ciclorruta según el último POT. Tenemos 49. Esos 49 han sido hechos en 4 alcaldías, es decir que cada alcalde hace 12 kilómetros por periodo. A este paso necesitamos como 35 alcaldes más para tener todo el sistema que necesitamos hoy. Vamos a esperar 124 años que da o le vamos a meter voluntad política para construir esto. El ejemplo es claro, el puente de atrás, la 4 Sur. Con lo que hicimos ese puente pudimos haber construido todo el sistema de ciclorrutas de la ciudad.
y con eso hubiéramos podido pasar, lo mencionaba ahora Marlene ahora, del 1% que hoy representa la bicicleta al 5 o al 10%. Entonces me dicen, tanta bulla para un 10%, pues es exactamente lo que mueve el metro de Medellín hoy. Imagínense que toda la gente que se mueve en metro también se moviera en bicicleta. Lo otro que le dicen a uno es que en Medellín no se puede andar en bici porque es pura loma. Eso es falso. Tenemos una zona plana impresionantemente grande donde esperamos que se concentre el desarrollo de la ciudad, donde están las principales universidades, los principales equipamientos públicos. Es decir, la bicicleta en Medellín no es una utopía de peludos. Está en el POT, que fue hecho por un calvito incluso. Y hay mucha gente que ya está utilizando la bicicleta y que se ha dado cuenta de que es un buen medio. Yo pienso que es simplemente un tema de voluntad política. Sin satanizar aquí nada, yo he sido víctima realmente casi que de atropellos de la bicicleta. Los malos hábitos de la movilidad se están trasladando también a los nuevos ciclistas, casi que atropellando a la gente pues en las aceras, que las han tomado como si fueran ciclorrutas. Ahí también hay como una falta de formación y de cultura, ¿no, secretario? Sí, realmente en orden todos cabemos, Alfredo. No solamente el ciclista sufre esas situaciones con un peatón, sino viceversa. Es decir, es que el ciclista hoy está reclamando un espacio que hace mucho tiempo no lo tenía, sí. Y cuando se le dan unos pocos kilómetros, el año pasado hicimos desde el área apenas 11 kilómetros de ciclorrutas, eso es muy poquito para lo que esta ciudad se merece y necesita. Pero cuando esos 11 kilómetros llegan, aparecen muchos ciclistas ocupando esas vías y de alguna manera hay una interacción con el peatón que también, lo que pasa es que también el peatón quiere andar por la ciclorruta. Sí. ¿Sabe por qué, Alfredo? Sí. Porque es que los andenes están completamente llenos de obstáculos. Exactamente. Hay un poste, hay un teléfono público, hay un cable tensor de un poste, andenes, digamos, con huecos, adoquines levantados, entonces las ciclorrutas se convierten en una autopista para los peatones. Doctor Aura, si no recuerdo mal, la propuesta del alcalde son como construir, del alcalde Federico, en el plan de gobierno, en el programa electoral, decía que más o menos 80 o 100 kilómetros en ciclorrutas, pero vemos que hay dificultades para priorizar recursos. Sí, no, indudablemente priorizar los recursos en la ciudad de Medellín no es un tema nada fácil, porque el presupuesto de la ciudad de Medellín es bien importante, como lo hemos dicho en múltiples oportunidades. Ha sido siempre la segunda ciudad del país desde el punto de vista del presupuesto, es importante, indiscutiblemente, pero no alcanza para todas las necesidades. Si hablamos del tema de la movilidad, si hablamos del tema de la seguridad alimentaria, de cualquier tema que toquemos, entonces las prioridades son un tema complicado. En el tema de las ciclorrutas creo que hay que seguir avanzando indudablemente, y hay un tema que creo que va a ir haciendo la diferencia y es la seguridad. Eso es lo que vuelve realmente las infraestructuras útiles, y no solamente desde el punto de vista de la seguridad física, digamos contra lo que llamamos las causas menores, que son realmente mayores, como los atracos, los robos de las mismas bicicletas, sino la seguridad desde el punto de vista geoespacial, porque inclusive estos días me comentaban en Santa Teresita que tienen observaciones con respecto a cómo se están construyendo las ciclorrutas, especialmente en los puntos donde se voltea en una cuadra, donde hay un pequeño rompoy virtual, en fin. Sí. Entonces hay que asegurar también esas ciclorrutas. Sí, es que el tema es como para volverlos a invitar, y se nos queda pendiente los colectivos de ciclismo, de ciclistas que hay en la ciudad, tan organizados y que han venido haciendo una militancia muy interesante por volver a Medellín una ciudad amiga de la bicicleta. De modo que los esperamos la próxima semana. Recuerde que el consejo mañana a las 2 de la tarde está abierto para todos, para que vía streaming o asistiendo físicamente escuchemos desde la academia qué hacer con las acciones de Isagen, que EPM tiene en Isagen. Un tema bien interesante de ciudad. Muy buenas noches. En Telemedellín, aquí te ves.